¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Cómo estás, Adán? Bien, gente, saludotes. Muy bien, esperamos que se encuentren de lo mejor, señores, pasando un buen día. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan nuestro video si les gusta. Y en esta ocasión nos vamos a las viejitas, pero hermosas, bonitas, fantásticas, maravillosas. Todo lo bueno, señores, porque vamos a ver al grandísimo cantante, intérprete, rey del bolero ranchero, Javier actor. Solís, actor también, boxeador, le gustaban los moquetazos, bien lo decía Javier Solís, pero nunca fue profesional, ¿no? Porque era nada más como amateur, ¿no? Como un hobby. Sí. Y bueno, decidimos escuchar una canción, bueno, hacerle reacción a una canción que se llama Tu Voz, que realmente es de un italiano, Adán, un francés. Sí, no me acuerdo si es bien de un italiano o un francés, que es más como una canción pop, ¿no? Sí, es más como pop romántica, ¿no? Sí. Pero aquí los arreglistas de Javier Solís la hicieron bolero ranchero, y quedó, señores, exquisita. No solo los arreglos musicales, también su voz, ¿no? No, bueno, es que la voz es fascinante, señores, es uno de los consentidos de la casa, Javier Solís, o Gabriel Siria, como era su nombre realmente. Pero bueno, ya mucho hablar, vamos a escucharlo, Adán. Ambos. Y a ver qué reacción nos hace sentir, ¿no? Vámonos con Javier Solís, Tu Voz, señores. Suena muy bonito el paneo, nunca lo había escuchado con audífonos. Sutil y elegante, ¿no? El mariachi. Quiero gritar, quiero implorar y ya no puedo. Esa voz de terciopelo, Adán. Tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Esos arreglos. Oigo tu voz y tú no estás. Dime por qué. Qué buenos arreglos el mariachi. Sí. Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor y tú. Que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Se va intensificando Quiero todo, creer señores. Que nunca más ya tú te irás. Arriba. Pero al mirar la realidad, mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás. Y regresa esa voz dulce. Y regresa la potencia, señores. Oigo tu voz que me dice te espero, te espero. Maravilloso el mariachi, Adán, maravilloso. Quiero morir para unirme a ti. No puedo más soportar esta pena tan honda. Al escuchar en mi soledad tu voz, tu voz, tu voz. Ahí está, señores, Javier Solís con Tu Voz. Maravilloso, ese final épico. Es espectacular cómo la voz va aumentando esa potencia. Súper elegante. Todo bien en su lugar. Así es. Todos los arreglos. Como bien dices, no, nunca la habíamos escuchado con... ¿Quién sabe por qué?
Sí, siempre la ponemos en un estéreo o Ajá. algo que suene un tanto más fuerte. Por lo mismo, ¿no? Que nos gusta como que escuchar la voz de Javier Ujú. Solís. Pero así con audífonos, pues nunca la habíamos escuchado y se escucha muy bien. El todo paneo está paneado. muy bonito, se oye muy Ujú. bonito todo como está bien acomodadito de cada lado. Y bueno, la voz, pues, inconfundible. Ujú. Hasta la fecha no hay persona que pueda imitar a Javier Solís. No. Hay muchas personas que cantan muy parecido y lo hacen muy bien. Si buscan en YouTube hay bastantes intérpretes que suenan bonito también, ¿no? Su Ujú. voz. Pero dar ese tono, ese Pero es que matiz. la manera en que él maneja sus tonos, Ujú. subir y bajar, pues no cualquiera los hace. No, y luego suena dulce, Ujú. suave, potente. Como les digo, es inigualable. Ujú. Javier Solís hasta el momento. Digo, el día que salga una persona que cante igualito a él, va a ser maravilloso, señores. Ujú. Pero bueno, el mariachi es súper elegante, suena fascinante. A mí me fascina cómo suena el mariachi en las canciones de Javier Ujú. Solís. Y en muchas otras también, muchos otros intérpretes. Pero lo que era el bolero ranchero, que Javier Solís pues era el rey. Sí. Ahí era el rey, señores, del bolero ranchero. Sí, por eso lo conocían como el rey del bolero ranchero. Así es. Y aquí debemos de darle su buen su buena parte al mariachi, Ujú. porque suena espectacular, señores. Escúchenlo con audífonos para que vean de lo que les hablamos. Ujú. Y toda la canción, bueno, va subiendo en intensidad, ¿no? Porque Así empieza Empieza suavecita. empieza Ujú. Javier Solís así cantando suave Ajá. y va aumentando hasta que revienta, ¿no? Con tu voz. Sí, es como luego les comentábamos de ciertas canciones de, por ejemplo, de metal, donde los finales son épicos. Ujú. Aquí suena súper épico, Ujú. señores. Como el final todo está sonando tan sutil y elegante, tan armonioso, Ujú. pero nunca pierde esa calidad, ¿no? No. Todo suena tan bien acomodado, todos los volúmenes, todos los niveles bien en su lugar. La voz, a pesar de que revienta, de que sube, de que la potencia es grandísima, suena sutil. Ajá. Ese es un trabajo excelente de los ingenieros, hacer ese trabajo. Ujú. Además, lo que estaba notando ahorita es que cuando Javier Solís ya va aumentando su tonalidad, como que los instrumentos ya nada más lo van acompañando. Y en sí, la parte claro. donde él guarda silencio es en donde meten ellos los detalles, ¿no? Los Así instrumentos. Y lo hacen de una manera, pues es espectacular. Como les repito, como no lo había escuchado nunca con audífonos, lo escucha uno y suena espectacular. Y bueno, la voz de Javier Solís, hacia el final no podía yo ni respirar, ¿no? De tanta intensidad que le mete el señor. Así que es. le metía, ¿no? Desafortunadamente, pues Falleció muy joven Javier Ujú. Solís, ni modo. Ahí dejó su legado, porque dejó más de 300 infinidad. canciones. Y bueno, hay infinidad de piezas que pueden escuchar y cada una tiene su toque, Ujú. que era algo fascinante de Javier Solís, que es muy bonito en todas sus canciones. Ujú. Muy bonito, señores, lo recomendamos en todo el mundo, Sí. porque es parte de México. 100% igual que Pedro Infante, maravilloso. Ujú. ¿Cómo se llamaba? José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez, el otro de los tres gallos. Jorge Negrete. Jorge Negrete, señores, también maravillosos. Ujú. De hecho, ellos son los tres gallos, ¿no? Ujú. Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís, los tres gallos de México. Y bueno, los tres a una corta edad fallecieron. Ujú. ¿Cómo es el destino, señores? Por ahí hay una foto donde, creo también lo dije en el video pasado de Javier Solís, donde está cantándole arriba de la tumba Ajá. de Pedro Infante. Búsquenla, está muy nostálgica, como su ídolo lo despide, ¿no? Ujú. Y pensar que él iba a ser después el ídolo. Ajá. Sí, pues Después. acciones como esa fueron que se ganaran el cariño de la gente, ¿no? Así es. Aparte de que, pues es que Javier Solís era del barrio, ¿no? Era del pueblo. No, al final de también cuentas. Pedro Infante. Ajá, sí, pero bueno, específicamente ahorita que estamos Ajá. hablando de Javier Solís. Sí, él era el barrio. Por él eso era- la gente lo adoraba porque... Y siempre estuvo en el barrio, Ajá, siempre estuvo a sí. pesar de su fama, él siempre se rifó Ujú. con el pueblo. Y pues ahí está, el legado sigue.
Sus canciones, cada que uno las escucha, son maravillosas, señores. Y cada quien tiene sus canciones buenas, ¿no? Ujú. De los Tres Gallos. Pero bueno, ya después tomaremos a ver si hay de Pedro Infante algunos canciones con permiso y de Jorge Negrete también. Y las escucharemos. Ujú. Pero bueno, la letra es maravillosa, señores, porque se puede interpretar de 1000 formas. Ujú. Tu voz es bellísima, a mí me gusta mucho la letra de esta canción. Les digo que no recuerdo si es de un italiano o de un francés la original, pero también no la canta tan mal, ¿eh? Sí, no. Ahí no. búsquenla con el intérprete original y está buena, pero Javier Solís siempre le daba la vuelta a las interpretaciones que hacía, Dan, siempre. No, pues es que, como les repito, ¿no? La manera en que él manejaba su voz. Ujú. Hay algunas partes en otras canciones en donde la eleva, Sí. que dices, ¿de dónde saca tanta potencia, no? Esta Sí, persona. pues era un prodigio en la Ujú. voz, ¿no? Por así decirlo. Y le repito, la letra, ¿a ti qué te parece la letra, Dan? Me gusta mucho la letra, digo, a pesar de que no es de, como dices, no sabemos si es de un europeo, seguro es de un Ajá. europeo, Así es. pero bueno, la letra sí bien puede hablar, se puede interpretar de muchas formas, ¿no? De entre alguna de ellas, pues que se la cante a alguien, a su pareja, Así es. o que se la cante a, no sé, a Alguien que ya falleció. a alguien que ya falleció, a alguien que estés buscando algún tipo de energía, no sé. O a él mismo. O él mismo también. A uno mismo se puede cantar esa canción también, señor. Les digo que tiene 1000 interpretaciones. Pero bueno, ustedes escuchen la letra, como la canta Javier Solís, unos audífonos para que Ujú. vean, escuchen el paneo del mariachi, como se oye maravilloso. Y ustedes nos dicen qué opinan de la letra. Les digo que a mí me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho en sí Javier Solís. Siempre lo escucho. La verdad, no dejo pasar la oportunidad de Sí, ¿no? recomendárselos. Les digo a todo el mundo. Y así otras canciones que vamos a ir viendo. Igual siempre las recomendamos para que nos den su opinión. Ustedes qué piensan, si les gusta. Si les gusta el mariachi ya está ahí en Japón, ¿no? Ujú. Mariachis No, chinos, pero- japoneses, hasta en Noruega, yo creo ya de haber mariachis ahí Sí, como vikingos. como vikingos. Ajá. En todo el mundo ha llegado el mariachi, Así es. porque en realidad también es una música que tiene mucha calidad, que a veces está muy, como que está muy, ¿cómo se le dice? Subvaluada, porque a veces se piensa que es música de borrachos, ¿no? Puede ser. A puede veces se ser. piensa eso, pero bueno, eso ya es porque Son estereotipos son a final de estereotipos, cuentas, sí, ¿no? pero bueno. la música como tal es muy, muy bella. Así muy es bella. maravillosa, señores. Les recomiendo Javier Solís 100%. Escúchenlo. No se van a arrepentir, en verdad, señores. Ujú. Es hermosa la voz de Javier Solís, el rey de bolero ranchero, señores. A mucha honra y muy, muy orgulloso Ujú. de que es del barrio, de aquí del Distrito Federal, creo Ujú. era de Tacubaya, decían. Ujú. Hasta busquen por ahí, hay una entrevista, ¿no? Donde le hacen una entrevista y habla cómo le gusta el box, Ajá. cómo le empezó a cantar, está bastante padre. Igual si encuentro el link, ahí se los pongo en la descripción para que escuchen la entrevista de Javier Solís y vean cómo hablaba, ¿no? Cómo Ujú. cuando hablaba su voz era muy suavecita, ¿no? Pero cuando cantaba, Sí. aguas, porque tenía una potencia. Pero bueno, ¿algo más que quieres agregar, Adán? Pues igual a mí también me gusta mucho Javier Solís. Yo tengo muchas de sus canciones en mi playlist. Así, a fuerzas. Porque a veces hasta me duermo, ¿no? Escuchando sus canciones, porque a mí también me gustan mucho, me provocan muchas emociones. Esta que escuchamos ahorita, en particular también a mí me remueve algo por dentro. Así es. No sé qué es, no logro descifrarlo, pero sí me mueve muchas emociones y a mí me encanta Javier Solís. Así Súper es. recomendado también. Ahí está, señores, escúchenselo y ya nos dicen qué tal. Vámonos, Adán. Vámonos. Muchas gracias, les agradecemos que vean nuestro video, compártanlo, denle like si les gusta nuestra opinión. Les mandamos un abrazote, cuídense mucho, que tengan bonito día. Y ahí la vemos, señores, que viva el mariachi, señores. Vámonos, Adán. Saludos a todos los mariachis que nos ven. Vámonos.